La mañana del 14 de abril de 2023, una pareja de recién casados se adentró en el Gran Cañón, en Arizona. Ella, de 28 años, él de 30, habían planeado esta excursión como parte de su luna de miel. Era el viaje de sus vidas. Nadie imaginó que sería el último. Esa misma tarde, la joven pareja desapareció sin dejar rastro, como si se hubiera tragado la tierra. La búsqueda, que involucró a más de 100 personas, fue infructuosa. No había señales de lucha, ni indicios de lo que pudo haber ocurrido. Tras semanas de investigaciones sin resultados, el caso se cerró, y con el paso del tiempo, quedó en el olvido. Sin embargo, 2 años después, en una remota zona del cañón, un diario quemado apareció en manos de un excursionista. Las páginas estaban casi ilegibles, pero algunas palabras eran claras. Algo nos sigue, no podemos salir. Lo que encontró el investigador podría cambiar todo lo que se sabía sobre esa desaparición. ¿Qué sucedió realmente aquella tarde? Te invitamos a que sigas este enigmático caso hasta el final, para que puedas dar tu propia interpretación. Cuando Victoria Arévalo y Samuel Navarro se conocieron en una caminata ecológica en el Parque Nacional de Yellowstone, ambos estaban en procesos muy distintos de vida. Ella acababa de dejar su empleo como diseñadora gráfica para dedicarse a la fotografía de paisajes. Él había renunciado a su puesto como ingeniero civil tras el fallecimiento de su madre, buscando un nuevo rumbo, algo que lo conectara con lo esencial. A los pocos meses se volvieron inseparables. No solo compartían su amor por la naturaleza, también sentían una profunda inquietud por la existencia. Eran de esas personas que necesitaban moverse, mirar el mundo desde lugares salvajes para sentirse vivos. Vivieron juntos en una pequeña casa de madera en Colorado durante poco más de un año. Fue un tiempo de reinvención. Victoria vendía fotografías en línea y Samuel colaboraba como voluntario en proyectos de conservación ambiental. Durante ese año, recorrieron parques nacionales, acamparon bajo tormentas y cruzaron desiertos de madrugada. Cada viaje les enseñaba algo, no solo del mundo, sino de sí mismos. Finalmente, en el invierno de 2022, se casaron en una ceremonia íntima al borde del lago Cráter, bajo una nevada que cayó como una bendición inesperada. Ninguno era religioso, pero había una espiritualidad profunda en todo lo que hacían. La idea de pasar su luna de miel en el Gran Cañón no fue casualidad. Desde hacía años, Victoria soñaba con fotografiar los colores del cañón al amanecer, y Samuel, fascinado por la geología, quería caminar las rutas menos transitadas. Eligieron una ruta poco conocida que descendía hacia una zona llamada Horseshoe Mesa, un lugar aislado alejado de las rutas turísticas habituales. Habían leído que en ciertos tramos ni siquiera hay señalización clara. Eso no los intimidaba. Para ellos, lo desconocido era un llamado. Antes del viaje, dejaron claro a sus familias que estarían sin señal durante algunos días. Compartieron su itinerario, el cual incluía un campamento de 3 noches y un retorno programado el 4.º día. Llevaban un dron, cámaras GoPro, un diario de campo que Victoria usaba para registrar cada experiencia y un GPS con sistema de emergencia. Todo parecía cuidadosamente planeado. La mañana que partieron, según cuenta el dueño del hostal donde se hospedaban, se veían radiantes. Nunca había visto a 2 personas tan sincronizadas, recordó en una entrevista posterior. Tomaron un desayuno frugal, empacaron sus mochilas y partieron en su jeep hacia el borde sur del cañón. Dejaron el vehículo en un pequeño estacionamiento, fuera de los circuitos más conocidos, y desde ahí comenzaron a descender. En su diario de campo, Victoria escribió: «Hoy comenzamos el descenso. El aire huele a tierra antigua. Hay una calma sobrenatural en este lugar. Es como si estuviéramos entrando en algo que no pertenece del todo al mundo». Esas fueron sus últimas palabras registradas. Quienes los conocieron aseguran que eran personas precavidas. Nunca improvisaban sin antes haber estudiado bien el terreno. Aún así, la ruta que eligieron tenía fama entre los locales de ser impredecible. Hay historias de excursionistas que se han extraviado, cambios de clima repentinos y rumores, aunque difíciles de verificar, sobre zonas donde las brújulas se desorientan. La pareja lo sabía, pero, de nuevo, eso era parte de lo que los atraía. Durante los primeros 2 días no hubo señales de problema.
Un senderista, que los vio de lejos la tarde del segundo día, afirmó que parecían estar instalando su carpa cerca de una zona de acantilados con vista al río Colorado. Llevaban consigo todo su equipo. Parecían tranquilos. No se escucharon gritos ni ruidos extraños. Todo parecía normal. Lo que sucedió después es el centro de este misterio. Para entender el peso de esta desaparición, es necesario mirar más allá del hecho en sí y entrar en el mundo íntimo de Victoria y Samuel. Él escribía poesía, aunque nunca lo compartía con nadie. Ella grababa mensajes de voz para su hermana cada vez que acampaban en un sitio nuevo. Ninguno de esos mensajes llegó luego del tercer día, y el GPS, curiosamente, dejó de emitir señal en la tarde del segundo día, como si algo lo hubiese apagado manualmente o como si una interferencia lo hubiera bloqueado. Durante la búsqueda, que relataremos más adelante, se revisaron redes sociales, fotos, correos, todo. No había pistas de tensión, huida o alguna conducta errática. Todo en sus últimas interacciones era coherente. Su plan era regresar y continuar con su proyecto de documentar parques nacionales. De hecho, tenían una exposición programada en Santa Fe para el mes siguiente. Un detalle desconcertante. Semanas antes del viaje, Samuel había comprado una vieja grabadora de casete. Dijo que quería registrar sonidos naturales con tecnología analógica, como en los años 80. En una conversación con su amigo Matías, le mencionó que sentía que en algunos lugares el sonido digital no captaba todo. Esta frase fue ignorada al principio, pero tras la desaparición, algunos comenzaron a preguntarse si había escuchado algo que no supo explicar. La pareja tenía una rutina peculiar. Al llegar a cada campamento, tomaban una fotografía juntos, escribían una breve nota en el diario y hacían una grabación de sonido. El último de estos registros, hasta donde se sabe, fue en la tarde del segundo día. Luego, nada. Los investigadores nunca lograron recuperar la cámara principal ni la grabadora. Solo se encontró, mucho tiempo después, lo que parecía ser un trozo de una libreta calcinada, que hablaremos en profundidad más adelante. En su comunidad de amigos, la desaparición fue devastadora. Nadie podía aceptar que simplemente se hubieran desvanecido. Ellos no eran imprudentes. Si no volvieron fue porque algo muy fuera de lo normal ocurrió allá abajo, dijo la hermana de Victoria en una entrevista televisiva. Y es aquí donde comienzan los rumores. Algunos mencionan antiguos relatos de tribus nativas sobre zonas del cañón donde el tiempo se pliega o las sombras caminan solas. Otros mencionan una teoría aún más perturbadora, que la pareja pudo haber sido testigo de algo que no debía ver. Algo relacionado con actividades clandestinas en las zonas más profundas del cañón. Nada confirmado, todo envuelto en sombras. Sea lo que sea, la historia de Victoria y Samuel no es solo la de una desaparición más. Es la historia de una pareja que vivía al filo de la experiencia humana, que buscaba algo más allá del ruido cotidiano. Una historia que invita a cuestionar cuánto sabemos realmente de los lugares que habitamos y de nosotros mismos. Te invito a que nos acompañes en esta historia que te hará cuestionar hasta las certezas más básicas. ¿Qué crees tú que pudo haber ocurrido? ¿Accidente, crimen o algo mucho más extraño? Si quieres que más personas conozcan esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita. Y sobre todo, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué teoría te parece más posible hasta ahora? El 16 de abril de 2023, el segundo día de su travesía, Victoria y Samuel se adentraron más en el cañón. Como era costumbre en ellos, tomaron una fotografía al amanecer, el cielo rojo sobre las rocas formando un contraste perfecto con el silencio profundo del cañón. En sus rostros se veía la paz que solo se encuentra cuando se está completamente en armonía con la naturaleza. Samuel, con su característico sombrero de explorador, ajustaba su cámara mientras Victoria observaba el horizonte, completamente absorta en el paisaje. Nada indicaba que esa sería la última vez que se les vería en ese estado de serenidad. Esa mañana, el clima estaba despejado con algunas nubes dispersas que daban sombra a las formaciones rocosas. Sin embargo, en el aire había algo que los dos no sabían identificar, una ligera presión, como si algo estuviera a punto de suceder. Tal vez fue esa sensación lo que los impulsó a escribir y grabar más que de costumbre.
Victoria, en su diario, escribió: «Nos sentimos pequeños aquí, pero también libres. Este es el lugar donde siempre quisimos estar. Solo nosotros y el cañón. Solo espero que cuando regresemos podamos seguir soñando juntos». Samuel, por su parte, envió un mensaje corto a su amigo Matías a las 9:32 am. «Todo bien, todo tranquilo. Te contaré más cuando regresemos. Lo mejor es que estamos solos». Lo extraño de este mensaje es que no era un tono habitual en Samuel. A veces, cuando salían de su rutina, se volvían más introspectivos, pero nunca había mostrado esa sensación de aislamiento. «Lo mejor es que estamos solos». Esa frase, que al principio pasó desapercibida, fue la que más tarde inquietó a aquellos que investigaron su desaparición. ¿A qué se refería? ¿A su deseo de estar alejados de la sociedad, o había algo más detrás de esas palabras? Después de ese mensaje, las horas pasaron sin novedades. Samuel y Victoria caminaron por el borde de un acantilado, guiados por un sendero apenas marcado que serpenteaba entre las formaciones rocosas. Al mediodía se detuvieron en un pequeño claro para descansar. Samuel, como siempre, comenzó a grabar los sonidos del viento y el eco lejano del río Colorado. El sonido de la naturaleza era lo único que llenaba el aire. No había animales visibles, ni otras personas. Estaban completamente solos como lo deseaban. Lo que sucedió después es un vacío absoluto. Desde esa tarde no se registró ningún tipo de comunicación. Las señales de su GPS se interrumpieron a las 2:17 p.m. y nunca volvieron a activarse. Por supuesto, la alarma se encendió tan pronto como sus familias y amigos no recibieron noticias de ellos al día siguiente. La policía local fue informada y las autoridades comenzaron a organizar una búsqueda en el cañón. El primer grupo de rescatistas que llegó al área no encontró señales obvias de que la pareja hubiera sufrido algún tipo de accidente. No había rastros de sangre, huellas de lucha ni equipo dañado. Simplemente todo parecía normal. La escena, aunque desconcertante, no sugería nada fuera de lo común. Era como si, de alguna manera, se hubieran desvanecido sin dejar rastro. La primera hipótesis fue que podrían haberse perdido mientras exploraban una de las rutas más peligrosas. El cañón tiene un laberinto de senderos y algunos son muy difíciles de identificar. Los investigadores consideraron que la pareja podría haberse desorientado, especialmente si la visibilidad se vio reducida por el sol, que en esa época del año puede ser cegador. Sin embargo, esta teoría no se sostenía por varias razones. En primer lugar, Samuel y Victoria no solo conocían la zona, sino que eran expertos en caminatas de larga distancia. El hecho de que ambos llevaran equipo avanzado de comunicación y navegación, incluyendo un GPS con capacidad para alertar en caso de emergencia, parecía hacer poco probable que se hubieran perdido. Además, nunca enviaron señales de pánico ni utilizaron el sistema de emergencia de su dispositivo. Entonces, ¿qué ocurrió? La búsqueda intensiva de los días siguientes produjo poco. Se revisaron decenas de kilómetros alrededor de la ruta y los helicópteros recorrieron el cañón desde el aire, pero no había señales de la pareja ni de su equipo. En su lugar, los rescatistas encontraron algo mucho más inquietante: huellas inexplicables que parecían desaparecer justo antes de llegar a un acantilado rocoso, como si algo hubiera interrumpido el flujo de la búsqueda. En ese punto, los informes oficiales comenzaron a presentar contradicciones. La policía local insistió en que la desaparición era solo un accidente, un caso más en un lugar tan vasto y peligroso. Sin embargo, algunos de los voluntarios que participaron en la búsqueda hablaron en privado con los medios y afirmaron que había algo extraño en todo esto. «Era como si no estuvieran allí», dijo uno de los rescatistas. «Buscamos en todos los rincones, pero las huellas desaparecían sin explicación, como si el terreno las hubiera engullido». Por otro lado, algunos de los guías que trabajaban en el cañón comentaron que en ocasiones los visitantes experimentan percepciones alteradas, como si el cañón tuviera un efecto en la psique humana. Sin embargo, estas teorías fueron descartadas rápidamente por la mayoría de los expertos, que afirmaron que no había evidencia científica que respaldara tales afirmaciones. A pesar de ello, la sospecha de que había algo más detrás de esta desaparición comenzó a crecer en la comunidad local. El caso
pasó rápidamente de ser una desaparición por accidente a un misterio sin resolver, y la búsqueda, aunque continuó durante semanas, no produjo ningún avance. Los rastros de la pareja se esfumaron por completo. Durante las semanas siguientes, la angustia creció entre los familiares y amigos de Samuel y Victoria. Nadie podía entender qué había ocurrido, y el silencio total parecía más aterrador que cualquier explicación lógica. La investigación se estancó, y el caso comenzó a caer en el olvido, como muchos otros que no logran encontrar respuestas. Pero, entonces, 2 años después, algo absolutamente inesperado ocurrió. Te invitamos a reflexionar sobre lo que podría haber sucedido con Victoria y Samuel. ¿Una desaparición accidental o algo mucho más oscuro? ¿Y por qué, después de tanto tiempo, la verdad sigue estando tan lejos? Si tienes alguna teoría, déjala en los comentarios. ¿Qué crees que les ocurrió realmente? Si este misterio te ha intrigado, no olvides darle like a este video y suscribirte para no perderte más casos como este. Y activa la campanita para estar al tanto de las actualizaciones. La alarma se encendió oficialmente el 18 de abril de 2023, cuando Victoria y Samuel no regresaron al hostal donde habían dejado parte de su equipaje. El dueño, un hombre de unos 60 años que recordaba con afecto a la pareja, intentó llamarlos varias veces. Al no recibir respuesta, notificó a las autoridades locales. El primer día de retraso no causó demasiado revuelo. Después de todo, muchos excursionistas extendían sus estadías sin previo aviso. Pero al segundo día, cuando tampoco encendieron el GPS ni contactaron a sus familias, el miedo comenzó a tomar forma. La oficina del sheriff del condado de Coconino activó el protocolo de búsqueda. Se desplegó un equipo mixto de rescatistas del Servicio de Parques Nacionales, voluntarios locales y un grupo especializado en rescates de alta montaña. En total, más de 120 personas participaron en las operaciones iniciales, utilizando drones, perros rastreadores y helicópteros. Era una de las movilizaciones más grandes en esa zona en años recientes. El primer lugar revisado fue el sendero por donde se sabía que habían descendido, una ruta empinada y poco transitada que llevaba hacia Horseshoe Mesa. A los pocos kilómetros, encontraron señales de que la pareja efectivamente había pasado por allí. Marcas de bastones de trekking, huellas coincidentes con el calzado que llevaban y en un punto determinado, restos de una fogata aún con cenizas recientes. Ese descubrimiento fue alentador al principio. Sin embargo, a medida que avanzaban, las huellas se volvían cada vez más escasas y finalmente desaparecían en una zona rocosa cerca del borde de un cañón secundario. Fue en ese lugar donde encontraron el campamento abandonado. La tienda estaba armada, las mochilas abiertas y algunas pertenencias esparcidas, como si hubieran salido deprisa. Pero había detalles que desconcertaban a los rescatistas. Primero, la cámara de Victoria no estaba. Tampoco la grabadora de casete que Samuel llevaba siempre colgada al cuello. El GPS de emergencia no estaba en la tienda, ni tampoco los teléfonos celulares. Lo único que quedaba era una linterna, algo de ropa doblada, una libreta de bocetos vacía y una taza con restos de café seco. Todo parecía suspendido en el tiempo. Los perros rastreadores no encontraron ningún rastro nuevo desde ese punto. Es como si la pareja hubiera desaparecido justo después de dejar su tienda. Ningún rastro en ninguna dirección. Los drones hicieron sobrevuelos durante 4 días seguidos, cubriendo un radio de 20 kilómetros sin encontrar absolutamente nada. Ni una prenda, ni una mochila, ni una señal de vida. La teoría de un accidente comenzó a perder peso. Si hubieran caído por un barranco o sido arrastrados por una corriente, el equipo, o al menos sus restos, debería haber aparecido. Pero no fue así. Nada. Solo el vacío. Uno de los voluntarios, un guía local que conocía el área mejor que nadie, hizo una declaración que causó malestar en el equipo de rescate. Hay lugares aquí donde las cosas desaparecen. He visto a animales meterse entre las grietas y nunca volver a salir. Hay cuevas, túneles. Algunos dicen que el cañón tiene sus propios secretos. Las autoridades decidieron tomar con cautela esas declaraciones. Necesitaban mantener el foco en hechos verificables. Pero el hecho era este. No había explicación lógica que pudiera explicar por qué 2 personas bien equipadas,
con experiencia y completamente preparadas, se habían desvanecido sin dejar rastro. El tercer día de búsqueda, una tormenta repentina azotó la zona. Vientos fuertes, lluvia torrencial y una densa neblina obligaron a suspender las operaciones por casi 48 horas. Al regresar, parte del terreno había cambiado. Algunas huellas ya eran irreconocibles y nuevas pequeñas corrientes de agua habían erosionado parte del sendero. Eso complicó aún más las labores de búsqueda. Una semana después de iniciadas las operaciones, la frustración comenzaba a hacer mella en el equipo. Las familias de Victoria y Samuel llegaron a Arizona y comenzaron a dar entrevistas a los medios. Las redes sociales se llenaron de mensajes, teorías y llamados a continuar la búsqueda. La historia tomó fuerza nacional. En paralelo, comenzaron a surgir contradicciones en los reportes oficiales. Según un informe preliminar, el GPS de emergencia de la pareja habría enviado una señal de stand-by justo antes de apagarse. Esa señal implicaría que alguien lo manipuló manualmente para suspender su función de rastreo. Pero este dato fue retirado días después sin explicación. Las autoridades dijeron que se trató de un error de interpretación. Eso no hizo más que alimentar las sospechas de quienes ya no creían en una simple desaparición. Las teorías crecían, desde un encuentro con un grupo criminal que operaba en la zona hasta la posibilidad de que hubieran presenciado algo que no debían ver. Otros, más inclinados a lo inexplicable, hablaban de fenómenos paranormales o incluso portales temporales en las profundidades del cañón. Nada era concluyente. Con el paso de los días, la cobertura mediática fue disminuyendo. Otros temas ocuparon los titulares, y el caso de Victoria y Samuel fue relegado a foros de discusión, blogs de misterios y páginas especializadas. En agosto de 2023, la búsqueda fue oficialmente suspendida. La oficina del sheriff lo catalogó como desaparición en zona remota, sin evidencia de crimen o accidente. Para las familias, esto fue devastador. Sin cuerpos, sin objetos personales, sin respuestas, el dolor se volvió permanente. Es como si el universo nos los hubiera arrebatado, dijo la madre de Victoria en una entrevista en 2024. No hay tumba que visitar, no hay cierre, solo la incertidumbre y el miedo de que nunca sepamos lo que pasó. En los meses siguientes, hubo intentos independientes de retomar la investigación. Grupos de voluntarios regresaron al cañón con drones más sofisticados, cámaras térmicas y detectores de señales. Se revisaron registros geológicos, se consultó con expertos en mapas antiguos del área, incluso se contrató a un médium en un intento desesperado por obtener respuestas. Nada funcionó. Hasta que, en mayo de 2025, 2 años y un mes después de la desaparición, un excursionista solitario encontró algo que cambiaría el rumbo del caso. Caminaba por un sendero secundario cuando notó una pequeña cueva al pie de un risco, parcialmente oculta por la vegetación. Al acercarse, notó un olor a quemado. Dentro, entre piedras sueltas y cenizas, encontró restos de papel chamuscado, pedazos de tela y algo que parecía un cuaderno calcinado. Lo entregó a las autoridades. Y entonces, el misterio, lejos de aclararse, se volvió aún más oscuro. ¿Estás tan impactado como nosotros por la forma en que este caso simplemente desapareció de la conciencia pública? ¿Por qué crees que las autoridades actuaron con tanta reserva? ¿Qué opinas de que el GPS pudiera haber sido apagado manualmente? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si quieres que más personas descubran este enigma, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte el próximo capítulo, porque lo que se encontró en esa cueva podría cambiarlo todo. El hallazgo del diario quemado fue como una chispa en la oscuridad. Un trozo de papel casi irreconocible, ennegrecido por el fuego, se convirtió en el único vestigio tangible de Victoria y Samuel. Todo lo demás, desde sus mochilas hasta sus cámaras, desapareció sin dejar rastro. El cuaderno quemado fue encontrado por un excursionista que, en su caminar solitario por un sendero secundario del Gran Cañón, tropezó con lo que parecía una cueva oculta por la maleza. A simple vista, el lugar no era nada especial, pero algo lo llevó a explorar más a fondo. Al acercarse, notó el extraño olor a algo quemado,
como si hubieran intentado destruir algo. Dentro, entre escombros y piedras desordenadas, allí estaba un pequeño paquete de restos carbonizados que, al ser abierto, reveló lo que se creyó desde el principio: las páginas de un diario. Un diario que, de alguna manera, había sobrevivido al fuego, aunque parcialmente destruido. El descubrimiento no fue informado de inmediato a las autoridades locales. El excursionista, un hombre llamado Carlos Pérez, que había trabajado como guía turístico en el cañón durante años, decidió entregarlo a un conocido en la comunidad local. Pronto, el cuaderno llegó a manos de un periodista que se encontraba cubriendo otros incidentes en la zona, y desde ahí, las piezas comenzaron a encajar de forma escalofriante. La información sobre el hallazgo se filtró a la prensa, lo que rápidamente reavivó el interés en el caso de la desaparición de Victoria y Samuel. Aunque las autoridades inicialmente intentaron mantener en secreto los detalles del hallazgo, las filtraciones sobre el contenido del cuaderno comenzaron a circular. Las primeras páginas, las que aún eran legibles, contenían fragmentos inquietantes. Entre las palabras parcialmente destruidas se leía lo siguiente: algo nos sigue, no podemos salir. Estas palabras, que en principio parecían fragmentos aislados, adquirieron un peso significativo al ser interpretadas en el contexto del caso. En un primer vistazo, los investigadores creyeron que tal vez se trataba de un intento de la pareja por documentar una experiencia aterradora, quizás una sensación de paranoia o miedo que se había apoderado de ellos. Sin embargo, lo más perturbador de las páginas quemadas fue la siguiente anotación, visible a pesar de las quemaduras: la tierra está viva, no estamos solos. El resto de la frase estaba irremediablemente destruido, pero lo que quedaba resultaba inquietante. Esas palabras parecían hablar de algo más que un simple miedo o cansancio mental. Había una sensación de que algo más estaba ocurriendo, algo mucho más oscuro y desconocido. Con la aparición de este fragmento de diario, la historia de Victoria y Samuel pasó de ser un caso de desaparición sin resolver a un misterio aún más profundo. Los medios de comunicación retomaron el caso con fervor, y expertos en fenómenos paranormales comenzaron a especular. Algunos hablaron de puertas a otras dimensiones en la zona, mientras que otros sugirieron que la pareja había encontrado algo relacionado con las leyendas nativas de la región que hablaban de presencias invisibles que acechan a los desprevenidos. Por otro lado, los investigadores oficiales mantenían una postura más racional. La hipótesis principal continuaba siendo que la pareja había sido víctima de un accidente, tal vez cayendo en un barranco o atrapados por un derrumbe. Sin embargo, los elementos del diario, combinados con la desaparición inexplicable de sus equipos y la falta de cualquier evidencia que indicara un accidente, dejaban muchas preguntas sin respuesta. El cuaderno quemado se envió a un laboratorio forense para un análisis detallado. Mientras tanto, algunos expertos en geografía y geología comenzaron a estudiar la zona en la que se encontró el objeto, buscando alguna explicación sobre posibles fallos geológicos o alteraciones en el terreno que pudieran haber contribuido a la desaparición de la pareja. Sin embargo, las condiciones de la zona eran estables y nada parecía explicar cómo la tierra o las formaciones rocosas pudieron haber jugado un papel en la desaparición. El misterio del cuaderno quemado, y especialmente el contenido inquietante de sus páginas, comenzó a tomar fuerza en las redes sociales. En los foros especializados en fenómenos inexplicables, algunos comenzaron a hablar de eventos similares en la región, aunque sin pruebas que los vincularan directamente con la desaparición de Victoria y Samuel. Se mencionaba la leyenda de los espíritus del cañón, un mito antiguo que hablaba de entidades invisibles que, según las creencias de las tribus nativas, podían secuestrar a los humanos que se adentraban demasiado en las profundidades del cañón. La idea de que la pareja hubiera sido víctima de un fenómeno de este tipo fue una de las teorías más comentadas en los foros, pero mientras las teorías crecían, también lo hacía la incertidumbre. Nadie sabía con certeza si el cuaderno quemado pertenecía realmente a Victoria o Samuel. Algunos expertos señalaron que la caligrafía era similar a la de Victoria, pero otros apuntaron a que los fragmentos podrían haber sido escritos por alguien más,
alguien que hubiese estado con ellos en los últimos momentos. La posibilidad de que alguien más estuviera involucrado se convirtió en otra línea de investigación. Por otro lado, los padres de la pareja, que hasta ese momento se habían mantenido relativamente al margen, comenzaron a pedir respuestas. En una emotiva conferencia de prensa, la madre de Victoria dijo: «Lo único que quiero es que me digan la verdad. Quiero saber qué les ocurrió a mi hija y a su esposo. Ellos no eran personas imprudentes, no se perdieron, sabían lo que estaban haciendo. ¿Por qué no regresaron? ¿Por qué nunca encontramos sus cuerpos?». La familia de Samuel también expresó sus preocupaciones. En varias entrevistas, hablaron de la relación cercana que Samuel tenía con la naturaleza y afirmaron que nunca habrían dejado de seguir el plan de su itinerario si algo tan extraño no hubiese ocurrido. Samuel y Victoria habían estado juntos en situaciones extremas antes, y su capacidad para tomar decisiones sensatas nunca había estado en duda. El cuaderno quemado fue lo único tangible encontrado hasta ese momento, pero su contenido alteró por completo las investigaciones previas. La desaparición dejó de ser un simple enigma para convertirse en un caso con implicaciones que desbordaban las fronteras de la lógica. Lo más inquietante fue lo que se descubrió al analizar el lugar exacto en que el diario fue encontrado. A pesar de que el área no se encontraba en una ruta popular, en los mapas históricos de la región aparecían referencias a viejos senderos que habían sido usados por antiguos pueblos nativos. En estos senderos se decía que aquellos que se aventuraban demasiado lejos, sin saber lo que hacían, podían quedar atrapados por las fuerzas del cañón. Algunos lugareños hablaban de una puerta del inframundo que se encontraba escondida en algún lugar entre las rocas. Las preguntas crecieron rápidamente. ¿Qué querían decir exactamente con «algo nos sigue»? ¿Qué habían encontrado Victoria y Samuel? ¿Y por qué intentaron destruir el diario? Este descubrimiento dejó claro que el misterio estaba lejos de resolverse, y cuanto más se analizaba, más oscura se volvía la verdad detrás de la desaparición de la pareja. Si todo esto te está dejando con la piel de gallina, no te preocupes, no eres el único. ¿Qué crees que ocurrió realmente en el Gran Cañón? Puede ser que haya algo que no entendemos. ¿Qué piensas de las extrañas palabras en el diario? Déjanos tu comentario, danos un like si quieres saber más y no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para recibir todas las actualizaciones, porque estamos solo a la mitad del misterio y lo que viene puede ser aún más escalofriante. La reapertura del caso de Victoria Arévalo y Samuel Navarro, impulsada por el hallazgo del diario quemado, no trajo respuestas definitivas. Al contrario, abrió la puerta a una infinidad de teorías que van desde lo racional hasta lo extraordinario. El silencio sigue envolviendo los últimos días de esta pareja como una niebla espesa que impide ver con claridad. Pero las preguntas, esas que duelen, siguen ahí. ¿Qué ocurrió realmente en el Gran Cañón? ¿Y por qué, después de 2 años, el único rastro que apareció fueron palabras a medio quemar que hablaban de miedo, persecución y algo que no podía verse? La primera teoría que se mantiene en pie es la del accidente. Algunos investigadores insisten en que la pareja pudo haber caído en una grieta profunda, una caverna o un deslizamiento de rocas. El terreno del Gran Cañón es traicionero, y hay zonas que no han sido completamente exploradas. Esta hipótesis sugiere que nunca sabremos dónde están porque la naturaleza simplemente los ocultó. Pero entonces, ¿cómo explicar que sus pertenencias no fueran halladas? ¿Por qué nunca se activó el GPS de emergencia? ¿Y cómo es posible que el diario haya aparecido tan lejos del último campamento registrado? La segunda teoría es la del crimen. Algunos investigadores independientes creen que Victoria y Samuel pudieron haberse cruzado con alguien más, alguien que no quería ser encontrado, tal vez una operación clandestina, tráfico de algo oculto en la vastedad del cañón, o incluso una red que utiliza los senderos remotos para actividades ilegales. En este escenario, la pareja habría sido testigo de algo que no debía ver. El cuaderno quemado, según esta teoría, no fue destruido por ellos, sino por esa tercera persona. Alguien intentó borrar pruebas y no lo logró completamente. La tercera hipótesis es más oscura, más difícil de aceptar, pero también la más fascinante para muchos. Se trata de lo inexplicable.
Algunos creen que el Gran Cañón, como otros lugares del mundo, contiene puntos donde las leyes naturales se distorsionan, zonas de anomalía, puertas interdimensionales o incluso presencias invisibles ligadas a los antiguos mitos indígenas. Recordemos que las tribus originarias hablaban de espíritus guardianes del cañón, no como metáfora, sino como seres reales, presencias que protegen, castigan o simplemente absorben. En esta visión, Victoria y Samuel no se perdieron, cruzaron un umbral, vieron algo que no pertenece a nuestro mundo. Una cuarta teoría, menos mencionada pero igual de impactante, sugiere que fue una desaparición voluntaria. ¿Y si la pareja decidió dejarlo todo atrás? ¿Y si el diario fue una forma poética de despedirse del mundo? Pero esta teoría se desmorona fácilmente. Ellos tenían planes, proyectos, familia, una vida por delante. Nada en su historia personal sugiere una intención de huir. Y además, ¿por qué destruir su diario? ¿Por qué dejar solo fragmentos crípticos? No, algo no encaja. El caso de Victoria y Samuel, más allá del misterio, revela algo profundamente humano. El deseo de buscar, de explorar, de ir más allá del límite conocido. En cada viaje que hacían juntos, había una búsqueda de sentido, una necesidad de tocar la raíz misma del mundo, y quizá en ese deseo profundo encontraron algo que no esperaban. ¿Y tú? ¿Qué crees que ocurrió con ellos? ¿Crees en la versión oficial del accidente? ¿O te parece que hay algo más oscuro e inexplicable detrás de esta desaparición? ¿Has estado en el Gran Cañón y has sentido algo fuera de lo común? Déjanos tu teoría en los comentarios. Queremos saber qué opinas. Y si este caso te impactó tanto como a nosotros, si sentiste el escalofrío recorrer tu espalda al imaginar ese diario quemado entre las piedras, si te quedaste pensando en lo que Victoria escribió en sus últimas palabras, entonces no te vayas sin darnos un like. Comparte este video, suscríbete al canal y por favor activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los casos que investigamos, porque a veces lo más aterrador es lo que nunca se explica.